Para iniciar esta noche de catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por cada una de mis fallas, por todo eso malo que hice y lo bueno que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú allanes los caminos, que puedas arar la tierra, que puedas arar esa tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada uno de esos pedidos de oración que recibimos. Te entrego, Señor, cada intención que las personas aquí presentes a través de esta catequesis tienen en el corazón. Te entrego, Jesús, todo miedo, toda duda, toda angustia, Señor, acompañado de nuestras alegrías, de nuestras bendiciones, de nuestros proyectos y de nuestros sueños. Porque sé, Señor, que tú recoges todo esto con alegría. Y sé, Señor, que no hay mejor lugar que tus manos para depositarlas. Y tú, Señor, una vez recogidas, se las entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento les pido encarecidamente que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Hoy estaremos comenzando
de la misma forma que ya venimos acostumbrados. Estaremos comenzando con un salmo, haciendo caso de la recomendación del Padre Ignacio Larrañaga en sus talleres de oración y vida. Él nos recomienda poder orar y lograr orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo él lo hacía? Lo hacía a través de los salmos como buen judío. Entonces, estos salmos son oraciones, la mayoría de ellos atribuidas al rey David. Entonces vamos a empezar de esta forma también nosotros nuestra catequesis. El salmo que estaremos leyendo el día de hoy es el Salmo 65, número 65. Este salmo se llama Visitas la tierra y la colmas de riquezas. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas, pues tú has oído la súplica. Todo mortal viene a ti con sus culpas a cuestas. Nuestros pecados nos abruman, pero tú los perdonas. Feliz tu invitado, tu elegido, para hospedarse en tus atrios. Sácianos con los bienes de tu casa, con las cosas sagradas de tu templo. Tú nos responderás como es debido, con maravillas, Dios Salvador nuestro, esperanza de las tierras lejanas y de las islas de ultramar. Tú que fijas los montes con tu fuerza y que te revistes de poder, tú calmas el bramido de los mares y el fragor de las olas, tú calmas el tumulto de los pueblos. Tus prodigios espantan a los pueblos lejanos, pero alegran las puertas por donde el sol nace y se pone. Tú visitas la tierra y le das agua, tú haces que dé sus riquezas. Los arroyos de Dios rebosan de agua para preparar el trigo de los hombres. Preparas la tierra regando sus surcos, rompiendo sus terrones, las lluvias la ablandan y bendices sus siembras. Coronas el año de tus bondades, por tus senderos corre la abundancia. Las praderas del desierto reverdecen, las colinas se revisten de alegría. Sus praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales. Ellos aclaman, o mejor, ellos cantan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es lindo tener realmente un Dios que nos habla, un Dios tan cercano, un Dios que busca hacerse presente, que busca que nosotros le amemos. Él hoy busca manifestarnos su amor a través de su palabra. Dice, visitas la tierra y la colmas de riquezas. Cada una de esas tierras que el Señor visita son cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, y Él quiere llenarnos de riquezas, es decir, de sus pensamientos, de sus sentimientos y finalmente de sus actos. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas, pues tú has oído la súplica. Entonces, aquí dice que en Sión conviene alabarte. En Sión conviene alabarte y en Jerusalén cumplir nuestras promesas, pues tú has oído la súplica. Es decir, estas ciudades, Sión y Jerusalén, están relacionadas con el pueblo de Dios, que hoy somos nosotros. Y dice, conviene alabarte. Es bueno para nosotros poder salir de nosotros mismos, dejar de querer llevarnos nosotros el crédito y darle a Dios el crédito, alabarle a Él en lugar de alabarnos a nosotros mismos. Cumplir nuestras promesas. Nosotros, al ser bautizados, hay algunas promesas que se hicieron a partir de la fe de nuestros padres y nuestros padrinos. Esa promesa ellos le hicieron en educarnos a nosotros en esa fe, en poder mostrarnos el camino hacia Dios. Entonces,
A nosotros se nos bautiza como sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros decidimos cumplir esa promesa que alguien hizo por amor a nosotros. Sacerdotes porque sacrificamos nuestra propia vida por amor al prójimo. Reyes porque somos reyes de nosotros mismos, podemos tener ese dominio propio para hacer el bien y dejar de hacer el mal. Y profetas para anunciar la palabra de Dios, para anunciar estas maravillas que el Señor obra en nuestras vidas. Dice en el 3, todo mortal viene a ti con sus culpas a cuestas. Todo mortal viene a ti con sus culpas a cuestas. Nuestros pecados nos abruman, pero tú los perdonas. Hasta el más santo aquí en la tierra también es un pecador. Es importante acordarnos de eso, de que nosotros somos pecadores y de que nosotros somos humanos y que podemos equivocarnos. Sin embargo, lo importante es no permanecer en el error, no rendirnos, sino poder acudir a Él con nuestras culpas a cuestas, poder llevar esa mochila, eso que hicimos mal junto al Señor, a ese sacramento de la reconciliación que nos está esperando para poder perdonar todos nuestros pecados, así como lo dice. Nuestros pecados nos abruman, es como que nos roban la paz, nos roban esa alegría. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Depositamos eso en las manos del Señor y Él nos perdona esos pecados de forma inmediata. Y si volvemos a caer poco tiempo después y igualmente volvemos arrepentidos, el Señor nos vuelve a perdonar. Dice, feliz tu invitado, tu elegido a hospedarse en tus atrios. Es esta felicidad que tanto anhelamos, es esta felicidad que nada del mundo puede llenar, que lo llenan de repente pero solo de forma efímera. Sin embargo, existe una felicidad plena que Dios quiere regalarnos. Dice, feliz tu invitado, tu elegido para hospedarse en tus atrios. ¿Y quiénes son estas personas? Somos todos los seres humanos, todos sus hijos, todos estamos invitados a poder formar parte. Entonces todos deberíamos estar felices de que el Señor nos invita, de que Él sale a nuestro encuentro. Sácianos con los bienes de tu casa, con las cosas sagradas de tu templo. Con eso tenemos que buscar saciarnos, con las cosas sagradas de Dios, con las cosas de su templo. Muchas veces buscamos saciar esta ansia de felicidad que tenemos con cosas materiales, a veces con comida, a veces con placer, a veces con alguna droga, a veces con una mezcla de varios, o con alguna cosa que no viene de Dios, ¿sí? Entonces estamos invitados a poder seguir el ejemplo del salmista y poder pedirle a Dios. Es importante que nosotros podamos pedirle a Dios ganas, pedirle a Dios ganas de hacer bien las cosas, pedirle a Dios ganas de buscar esas cosas del cielo y pedir esas ganas con fe, sabiendo que Dios escucha nuestra oración y que Él nos puede regalar esas ganas de hacer bien las cosas. Porque finalmente las cosas que hacemos hay que hacerlas con ganas, hay que hacerlas con alegría. Tú nos responderás como es debido, con maravillas. Dios Salvador nuestro, esperanza de las tierras lejanas y de las islas de ultramar. Es decir, Dios es la esperanza de cualquier persona, de cualquier lugar del mundo que quiera asistir a Él. Dice, tú que fijas los montes con tu fuerza y que te revistes de poder, tú calmas el bramido de los mares y el fragor de sus olas. Entonces, a menudo decimos de que la única oración que no se escucha es la oración que no se pronuncia. Sin embargo, Dios escucha todas nuestras oraciones, pero a veces no nos da la respuesta que nosotros estamos buscando. Y ahí es donde entra esa comparación, de que a veces Dios calma la tormenta, es decir, hace pasar ese problema. Otras veces Dios calma al marinero y otras veces le enseña a nadar. Es decir, sea cual sea la situación en la que estemos, en algún problema, en alguna dificultad, Dios camina con nosotros. Dice, tú calmas el bramido de los mares y el fragor de tu pueblo, de las olas.
Tú calmas el tumulto de los pueblos. Es decir, Dios tiene ese poder de devolvernos la calma. Hay veces que estamos tan agobiados, tan desesperados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, por las cuentas que tenemos que pagar. Y el Señor tiene el poder de calmarnos. A veces nos molestan cosas que hacen otras personas, nos duelen. Y es como que decimos, no puedo estar tranquilo. Y ese es el momento de poder acudir a Dios, que Él nos va a devolver la calma. Y dice, tus prodigios espantan a los pueblos ajenos, pero alegran las puertas por donde el sol nace y se pone. Entonces nosotros, pueblo de Dios, que le seguimos, que le buscamos, Él nos alegra. Él nos alegra. En cambio, para el maligno, todas estas obras que el Señor hace son realmente, así como dice el salmista, espantosas a sus ojos. Porque Él quiere nuestra infelicidad. Y dice, tú visitas la tierra y le das agua. Tú haces que dé sus riquezas. Entonces es Dios el que nos regala a nosotros, a vos y a mí, la inteligencia, las riquezas, el tiempo, la salud, todo lo que nosotros tenemos, Él nos regala para que podamos construir el reino, para poder también nosotros participar en la obra redentora del Señor. Y dice, los arroyos de Dios rebosan de agua para preparar el trigo de los hombres. Preparas la tierra, regando sus surcos, rompiendo sus terrones, las lluvias la ablandan y bendices sus siembras. A veces nuestro corazón es como que está duro, es como que no siente, ¿sí? No le importa lo que hacen las demás personas, solamente nos importa nuestra propia persona. Entonces el Señor viene a regar ese corazón duro, viene a ablandarlo, viene a introducir en nosotros su Espíritu Santo y hacerlo obrar con toda la intensidad. Entonces es desde adentro mismo, es a partir de su Espíritu Santo que Dios obra en nosotros y nos permite salir de esa situación en la que estamos. Desde adentro el Espíritu Santo ablanda nuestro corazón y bendice sus siembras, es decir, esos esfuerzos que nosotros hacemos. Así como los sirvientes en las bodas de Caná trajeron el agua, es Dios el que la transforma en vino. Es Él el que hace que esta catequesis no sea una simple grabación, sino que sea su palabra viva, que nos transmite un mensaje, uno para vos, uno para mí. Coronas el año de tus bondades. Por tus senderos corre la abundancia, las praderas del desierto reverdecen, las colinas se revisten de alegría. Sus praderas se revisten de rebaños, y los valles se cubren de trigales. Ellos aclaman, o mejor, ellos cantan. Entonces, es decir, Dios viene a devolvernos la vida, viene a devolvernos la alegría, viene a devolvernos las ganas de vivir, viene a devolvernos las ganas de sentirnos amados por Él y por el prójimo y de amar al otro. Entonces, en la medida en la que más nos sentimos amados, más vemos estas maravillas que el Señor obra en nuestras vidas, más lo aclamamos. Y podemos estar en cualquier parte aclamándole al Señor y poder cantando incluso de esa alegría que nos supera. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, es bueno que podamos alabar a Dios, que podamos ser humildes y darles el crédito a Él. Eso primero. Segundo, es bueno que podamos acudir a Él siempre, con todas esas cargas, con nuestros pecados, para que Él nos libere. Y finalmente, acudir siempre a Él, estar pendientes de su visita, porque Dios todos los días pasa para regarnos con su gracia, con su Espíritu Santo, que nos devuelve la paz y la alegría para construir el reino. De esta forma, pasamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Este es el capítulo final del Evangelio de San Lucas. Sería como un final de temporada de la serie que tanto nos gusta,
pero muchísimo mejor, porque aquí no se acaba, sino que realmente empieza. A partir de que nosotros vemos y conocemos el final de este Evangelio, nos impulsa a nosotros a vivir en nuestra vida ese encuentro con Cristo. Habíamos desarrollado en la catequesis anterior de los versículos 1 al 12. Hoy estaremos viendo la perícopa o la sección, ¿sí? El título en negrita hasta el siguiente título, que sería el de los discípulos de Maús, desde el 13 hasta el 35, para finalmente en la clase siguiente terminar el Evangelio de San Lucas y así cerrar este capítulo de la vida de Jesús para empezar luego Hechos de los Apóstoles, con la vida de los primeros cristianos y la vida una vez que se produjo ese encuentro con Cristo resucitado. En el 24, en el 1, habíamos narrado justamente que habían unas mujeres que le siguieron de cerca y que se levantaron muy temprano, es decir, contentas se levantaban temprano, dedicaban su tiempo a Dios. Dice, y le llevaron perfumes que habían preparado. Entonces se prepararon para ese encuentro con el Señor. Se levantan temprano, se preparan y luego van al encuentro del Señor, buscando una situación. Sin embargo, Dios les sorprende con una situación mucho mejor. Ellas estaban buscando poder llevar esos perfumes para colocar en el cuerpo de Jesús. Sin embargo, se encuentran con que Él resucitó. Una vez que se realiza ese encuentro de esos enamorados de Dios que le buscan y se encuentran con Cristo, automáticamente sale a la búsqueda de los demás para contarle todo lo que han visto y oído. Eso motiva a su vez a otras personas a continuar. Así como Pedro escuchó este encuentro que tuvieron las mujeres con Cristo, con su resurrección en particular, porque ahí aún no se les había aparecido Cristo, pero vamos a ver en otro relato en el que sí ya se les aparece. Entonces, haciéndolo sencillo, ese encuentro con Cristo nos lleva a dar testimonio para que otras personas se animen a hacer lo mismo. Ahora empezamos con el versículo 13. Los discípulos de Maús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y en palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles, que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y hallaron todo tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria.
y les interpretó lo que decían de él en todo lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta del efecto que produce ese encuentro personal con Cristo. Primero, se produce entre las mujeres y Cristo, y eso le impulsa a las mujeres. Ellas dan testimonio. De ahí, Pedro sale al encuentro, se encuentra con Cristo y nuevamente se vuelve a repetir la historia. Entonces, finalmente, es esa la dinámica en la que queremos entrar. Eso es lo que estuve transmitiendo en la catequesis anterior, diciendo de que yo solamente estoy aquí para ser ese instrumento, para ser ese servidor de ustedes que les acerque a Cristo, para que ustedes puedan tener esa misma experiencia de amor que yo experimento con el Señor, y que si ya la tuvieron puedan continuar teniéndola. Y dice, aquel mismo día, es decir, en el día en el que ellas fueron, dice, aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo ocurrido, dice. Entonces, eran 2 discípulos. 2 discípulos. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la comunidad, de ir acompañados en este camino hacia el reino de Dios, de poder ir codo a codo con otras personas que nos ayuden, que hagan que el camino sea más agradable y que después podamos compartir con esas personas todo el camino recorrido. Y dice, se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, a 12 kilómetros de Jerusalén, es decir, una distancia no muy lejana. Ellos estaban decepcionados, ¿sí? Ellos estaban decepcionados de lo que ocurrió, porque ellos tenían una expectativa de lo que iba a hacer Dios, de lo que iba a hacer y de lo que iba a hacer, ¿sí? Entonces, ellos vuelven a ese pueblecito, van hacia ese pueblo. Y dice, mientras iban conversando se les aparece Jesús en persona. Es decir, Dios, Cristo, se nos acerca a nosotros mientras que estamos de camino. Mientras que estamos en el camino de la vida, el Señor nos acompaña. El Señor, siendo el Dios y pudiendo esperar que nosotros nos acerquemos, Él toma la iniciativa y nos muestra a nosotros cómo debemos ser. Debemos tomar esa iniciativa de salir en busca del prójimo, de salir en busca de esas personas que se encuentran decepcionadas, tal vez de Dios, tal vez de la iglesia, tal vez de la vida, de las personas, y que seamos nosotros ese motivo para que la gente vuelva a creer en Dios, para que vuelva a creer en la iglesia, para que pueda volver a creer en las personas. Y dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos.
pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Qué es lo que a nosotros nos permite hoy, siglo XXI, año 2020, reconocer a Cristo, presente, vivo y resucitado? Solamente la fe. Entonces, la fe es la que nos permite a nosotros reconocer a Cristo en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. La fe nos permite reconocerle en la Eucaristía, nos permite reconocerle en su palabra, que en esta palabra es palabra de vida eterna, ahí se encuentra Cristo presente. Pero es la fe la que nos permite reconocerle en su palabra. La fe nos permite reconocerle en la comunidad, en ese grupo de hermanos que camina con nosotros, que lucha el combate, que así como decía el Salmo, que tienen sus pecados y sus debilidades, pero sin embargo nos estiramos todos juntos para caminar por el camino del Señor. Entonces la fe nos permite reconocer en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad y finalmente en el necesitado, en el prójimo. Lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Entonces es la fe la que nos permite reconocer a Cristo vivo y resucitado hoy. Y así también es lo que a ellos le iba a permitir. Sin embargo, ellos no tenían una fe muy firme. Por eso ellos no estaban seguros de si resucitó o no resucitó. Más adelante van a decir, pero en realidad unas mujeres hicieron esto y nos desconcertaron. Entonces es como que creen pero no creen, creen pero no creen. Y el problema de una fe intermitente es que en el momento de la dificultad ella se va a derrumbar. Entonces es por eso que es importante que podamos tener una vida de oración, de frecuente asistencia a los sacramentos, especialmente la reconciliación en la Eucaristía, una meditación y lectura de la palabra de Dios de forma diaria, aunque sea 10 minutos, pero 10 minutos sagrados. Tener una comunidad de personas que nos ayude a permanecer cerca de Dios. Y finalmente mantener siempre ese amor puesto en las obras, con ese necesitado no solamente de dinero, sino muchas veces de amor, de conocimiento, de tiempo. Entonces es ese el llamado que nos hace el Señor. Y que en la fe podamos llevarla a cabo. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Imagínense que hoy el Señor llega junto a vos y junto a mí y nos pregunta de qué van discutiendo, de qué van conversando. Y muchas veces estamos conversando sobre cosas tan vanas, sobre cosas que son tan poco importantes, en vez de conversar tal vez sobre su palabra, sobre sus enseñanzas, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces el Señor, así como les preguntó a ellos, nos pregunta hoy a nosotros. ¿De qué conversan? Entonces es importante que podamos anotar esa pregunta y analizar después. ¿De qué converso? ¿Cuáles son mis temas de conversación? ¿Solamente deportes? ¿Solamente comida? ¿Solamente series? ¿Está bien hablar de eso? Por supuesto que sí. Sin embargo, es muy importante que podamos conversar de las cosas importantes. Cuando nos vamos a la misa, por ejemplo, al salir, lo primero que hablamos es de la persona que va a visitarnos o de lo que vamos a comer o de lo que vamos a hacer después. No conversamos y decimos qué interesante estuvo la homilía, cómo me llega la palabra de Dios, qué importante es lo que el Señor hoy nos enseña. Entonces, hoy Jesús nos pregunta, ¿de qué van discutiendo? ¿De qué van conversando? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Hicieron entonces esa pausa para poder responder. Es importante que podamos apagar la televisión, que podamos apagar Netflix, que podamos apagar Spotify, que podamos apagar Instagram, que podamos hacer esa pausa, que podamos detenernos para responderle al Señor. Porque el Señor hoy nos pregunta, ¿de qué están conversando? Y dice, parecían muy desanimados. Entonces a veces ni nos damos cuenta de que estamos tristes o de que estamos malhumorados. Sin embargo, de repente hacemos una pausa y decimos, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así?
qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Entonces a partir de ahí el Señor puede empezar a obrar. Dice, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Cleofás, si nosotros queremos saber quién es, podemos mirar el libro de San Juan en el capítulo 19, en el versículo 25. Ahí menciona de quién es Cleofás. Y dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Entonces, ahí tenemos tres Marías que eran mujeres que estuvieron al pie de la cruz. María su madre, María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. ¿Sí? Entonces Cleofás es el esposo de esta segunda María. Y María de Magdala o María Magdalena. ¿En qué otro lugar aparte de Juan 19:25? En Marcos 15:40 se le menciona. Y dice, había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé dice. Entonces, aquí nuevamente le menciona a María. Entonces, María es esta que es madre de Santiago el menor y de José. ¿Sí? Entonces Cleofás es el papá de ellos. ¿Sí? Es el papá de ellos, el esposo de estas mujeres fieles que seguían a Cristo, que seguían ya desde antes de su pasión y durante su pasión también. Entonces es un discípulo, ese es Cleofás. Y dice que habían dos discípulos. Algunos dicen de que este segundo discípulo era San Lucas y por eso él no se nombra. Y hay muchos otros que afirman de que no se menciona el nombre del segundo discípulo porque ese segundo discípulo representa a cada uno de nosotros, a vos y a mí, que caminando por la vida el Señor se nos acerca. Y le preguntan a Dios, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? A veces también es como que le increpamos al Señor, le increpamos a Dios y le preguntamos, ¿acaso no te das cuenta de mis problemas? ¿Acaso no te das cuenta de mi dificultad? ¿Acaso no te das cuenta de mi enfermedad? ¿Acaso no te das cuenta de mi tristeza? Y le increpamos a Dios. Y ahí Dios nos pregunta, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? No porque Él no sepa, sino porque Él quiere conversar con nosotros. Él quiere que nosotros le manifestemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, y que de esa forma pueda volverse más íntima nuestra relación con Dios. ¿Qué les pasó? Le preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Profeta poderoso en obras y en palabras. Ahí nos damos cuenta. Nuestra vida es lo que más fuerte tiene que hablar de la presencia de Dios. Y nuestras palabras también. ¿Sí? Ambas cosas van unidas. Nuestras obras y nuestras palabras en ese orden. Reconocido por Dios y por todo el pueblo. Nuevamente reconocido por Dios y por todo el pueblo. Es decir, buscar primero la gloria de Dios, las cosas de su reino. En cambio, después que el pueblo también reconozca. ¿Por qué? Porque entonces de esa forma no somos motivo de escándalo para ellos. Entonces Cristo era un profeta poderoso en obras y en palabras, reconocido ante Dios y por todo el pueblo. Pero, a pesar de ese reconocimiento que él tenía, nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Es decir, no importa qué tan buenos seamos, no importa qué tan buenos seamos, nunca va a ser suficiente para las personas que no quieren ver, para las personas que no quieren creer, para las personas que tienen intereses diferentes a los que Dios tiene para nosotros. Nosotros pensábamos, dice en el 21,
Nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. Nosotros pensábamos. Y eso somos nosotros, que muchas veces nosotros pensamos. Y en la medida en la que Dios no actúa como nosotros esperamos, nos decepcionamos de Él. Nosotros queremos de que Dios se vengue de las personas. Queremos que le dé su castigo y si es posible que se pudra en el infierno por las cosas malas que le hicieron a otras personas o que nos hicieron a nosotros. Sin embargo, la actitud de Dios es una actitud de misericordia, que no busca la condenación, sino la conversión, sino la salvación del pecador. Entonces, es importante que nosotros podamos pensar y que podamos conocer a Dios. En la medida en la que más conocemos a Dios, entonces nos llevamos menos decepciones, porque nos damos cuenta de qué es lo que Dios está obrando, por qué Dios está haciendo eso. Y más importante que por qué, para qué lo está haciendo. Entonces de esa forma cuando nos persiguen, cuando nos insultan, cuando nos sentimos mal, proclamando el reino, viviendo con nuestras obras, vamos a estar tranquilos y no nos vamos a decepcionar, porque Dios mismo ya nos avisó de que así iba a ser, de que la puerta iba a ser angosta, de que el camino iba a ser difícil. Nosotros pensábamos, sin embargo, Dios tiene algo preparado para nosotros. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En la traducción de la Biblia de Jerusalén dice ya van 3 días desde que sucedieron estas cosas. Aquí se puede entender de que hay tal vez una diferencia por el tema del anochecer y cómo se cuentan los días. A partir del anochecer del segundo día ya se cuenta como el tercer día. Es por eso que la Biblia de Jerusalén menciona, ya van 3 días de que sucedieron estas cosas. Sí, 3 días. Y esa es la traducción más precisa, porque al tercer día es cuando Jesús resucitó. Y después dice, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Eso es lo que tenemos que generar nosotros en los demás, una inquietud, que la gente quiera sentir esa curiosidad. ¿Por qué todo el día habla de Dios? ¿Por qué sus obras reflejan tanto amor? ¿Cómo puede ser una persona tan feliz? ¿Cómo una persona puede tener tanta paz? Entonces despierta esa curiosidad, les inquieta y les lleva a buscar ellos mismos la verdad. Y dice, nos han inquietado pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Decían que estaba vivo, dicen de que Dios es bueno, dicen de que Dios es amor, dicen de que Dios te puede regalar la felicidad que tanto anhelas, una felicidad estable, de que Dios te puede devolver la paz, dicen. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho. Es decir, hay que animarse. Esta es una experiencia en la que hay que animarse a vivir. Hay que animarse a vivir y de forma personal. Hay que ir cada uno a acercarse a Dios y descubrir su amor. Una vez que uno descubre ese amor, nada permanece igual. Dios hace nuevas todas las cosas. Fueron al sepulcro y encontraron que era así. Entonces vivimos nosotros la experiencia y nos damos cuenta de que es verdad lo que nos anunciaron. Pero a él no lo vieron, dice. A él no lo vieron. Entonces como que nos quedamos otra vez las dudas. Nos cuentan, vivimos, pero seguimos dudando. Entonces es cuestión de pedirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a ver tus maravillas. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Qué poco entienden ustedes. Muchas veces entendemos poco porque no buscamos. Muchas veces entendemos poco porque no nos sumergimos en la palabra de Dios. Porque no buscamos una persona que pueda hacernos entender el mensaje como Dios quiere transmitirlo. Que podamos acudir al magisterio de la iglesia, que tanta riqueza tiene
para poder entender, para poder entender. Y tenemos la ventaja de que durante todos estos siglos tenemos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos, papas, que nos iluminan. Y de todo eso es lo que yo me nutro un poco para poder compartirles a ustedes. Entonces dice, que poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo. Entonces, ahí les preguntan, ¿no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en la gloria? Y realmente tenía que ser así, en el sentido de que era necesario de que el Mesías padezca. No porque Dios haya querido que su Hijo único tenga que sufrir la tortura y la muerte que sufrió, sino porque era necesario que así sea, para que nosotros, para que vos y yo podamos entender un poco más, conocer un poco más el amor de Dios. ¿Qué implica el amor? Jesús nos dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, él tenía que padecer para que nosotros podamos entender de que a pesar de hacer bien las cosas, muchas veces no vamos a recibir en esta vida la recompensa que nosotros buscamos. Tal vez no. Y que es necesario morir a nosotros mismos. De que nosotros vamos a dimensionar de que es necesario morir a nosotros mismos para poder amar. Poder renunciar a eso que nos toca, a nuestro tiempo, a nuestro dinero, a nuestras riquezas, a nuestro tiempo, para poder dar al otro. Entonces era necesario. Y les interpretó lo que decían de él en todas las escrituras, dice. Cristo nos quiere mostrar todo lo que el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas hablaban de él. De él. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Entonces, ¿por qué hace el Señor como si fuera que quiere seguir adelante? Él hace eso porque Él quiere que nosotros manifestemos nuestra voluntad de estar cerca de Él, de que nosotros queremos que Él se quede con nosotros, de que queremos a Dios en nuestras vidas, de que lo queremos más cerca, que lo queremos delante de cada una de nuestras obras. Pero ellos le insistieron diciendo, es decir, manifestaron esa voluntad. Quédate con nosotros, que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Es decir, pedirle al Señor, Señor, quédate con nosotros, acompáñanos en el camino, danos de esa vida eterna que tú tienes. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Si nos damos cuenta aquí en estos versículos del 30 al 32, se narra la primera Eucaristía de la Iglesia, en donde siempre se da primero la liturgia de la palabra, donde se lee y se comenta la palabra de Dios, como Jesús lo hizo. Les explica las escrituras. Y a continuación se da la liturgia eucarística, en donde se consagra y se comparte ese pan. Y es exactamente eso mismo lo que hizo Jesús en esta primera Eucaristía de la Iglesia. Si bien Él instituye la Eucaristía en la última cena, esta puede considerarse la primera Eucaristía, en donde se da la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y ahí resalta, dice, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Es decir, la palabra de Dios tiene un poder muy efectivo y un poder muy, muy influyente en nosotros, que nos hace arder, que nos hace sentir, que nos hace querer buscar, que nos hace sentir el amor de Dios. Entonces, por eso que es tan importante que prestemos atención a la palabra de Dios, no solamente al momento eucarístico,
sino a su palabra previa también. Luego de esta primera Eucaristía, ellos le reconocen a Cristo y Cristo desaparece. ¿Por qué? Porque ellos tenían que continuar la misión. Ellos tenían que ir a anunciar. Primero se encontraron las mujeres con Cristo, luego anuncian. Luego Pedro se encuentra con Cristo y lo anuncia. Ahora los discípulos en el camino de la vida, mientras que conversaban, se encuentran con Cristo y vuelven al anuncio. ¿Sí? Esa decepción, ese desánimo que tenían, se esfuma. Desaparece al encuentro con Cristo. ¿Y dónde podemos encontrar a Cristo hoy? Podemos encontrarlo en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad y en el necesitado. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Inmediatamente. No esperaron al lunes, no esperaron a que pase el calor o el frío. No, inmediatamente. Volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos se van a encontrar y se dan cuenta de que la experiencia que ellos tuvieron es la misma que experimentaron los demás discípulos. De que en la medida en la que nosotros vivimos lo que Dios tiene preparado para nosotros, el Espíritu Santo hace sentir lo mismo. Acá, en Argentina, en Chile, en donde sea, ¿sí? El Espíritu transmite el mismo sentimiento, la misma verdad, la misma experiencia. Y eso es lo que le confirman aquí. Dice, ha resucitado y se ha aparecido al Señor. Y ellos a su vez asombrados le dicen, le contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, haciendo un resumen, los discípulos de Maús estaban decepcionados. Estaban decepcionados porque pensaban de que Dios iba a ser de una forma, de que Dios iba a actuar de una forma, y no fue. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas decepcionadas por el camino, decepcionadas de Dios, decepcionadas de la iglesia, decepcionadas de la gente en general. Entonces nosotros, así como Jesús, estamos llamados a ir al encuentro. ¿Sí? Primero nosotros a verle a Jesús caminando a nuestro lado. En ese día a día, verle a Cristo ahí. Conversar con Él, intimar con Él. Una vez que nosotros nos encontramos con Cristo, salir nosotros en búsqueda de los decepcionados. A veces esas personas están decepcionadas por diferentes motivos. Dentro de la iglesia, muchas veces están decepcionados, a veces por culpa de los sacerdotes, a veces por culpa de las fallas que ellos tienen, que ellos como seres humanos también se equivocan. ¿Sí? A veces porque no le atendieron bien a una persona, a veces porque no pudieron ir a administrar un sacramento, muchas veces porque no pudieron hacerlo, otras veces por errores, por abusos que pudieron cometer, abusos de poder o de otros tipos. Entonces, hay veces que la gente se decepciona de la iglesia y se aleja, así como ellos se alejaban de Jerusalén, y se aleja por culpa de ellos. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos mea culpa. A nivel mundial, según leí, hay 400.000 sacerdotes. 400.000 sacerdotes católicos. Y 1.300 millones de católicos que no son sacerdotes. 1.300 millones. Entonces ahí vemos 400.000 sacerdotes contra 1.300 millones. Es decir, 99,97% no somos sacerdotes. 99,97% no somos sacerdotes, que formamos parte de la iglesia, que tal vez asistimos a misa, pero después con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de facultad, no actuamos como cristianos. A veces actuamos más como jinetes del ateísmo, como jinetes del agnosticismo y como jinetes de Satanás incluso, por esa forma que tenemos de actuar. Entonces muchas veces la gente se decepciona de la iglesia por los sacerdotes y muchas otras veces
por nosotros los cristianos y por el lugar de dar testimonio, dar un antitestimonio. Por eso que es tan importante que nosotros podamos dar testimonio con nuestras obras y con nuestras palabras, y que de esa forma la gente se reanime, en lugar de decepcionarse, se ilusione y quiera volver a Dios, quiera volver a la iglesia. Estas personas decepcionadas, Dios quiere que vuelvan. Dios quiere que vuelvan a Él, quiere que vuelvan a su iglesia, quiere que vuelvan a la comunidad. Entonces ese es nuestro trabajo. Y no es fácil, no es fácil. Muchas veces nos pintan como que el camino con Dios va a ser fácil, de que en la medida en la que conocemos su palabra y nos acercamos se va a hacer fácil, y no es así. Muchas veces pensamos de que Dios nos va a resolver nuestra vida. Sin embargo, Dios no viene a resolver nuestra vida, viene a resolver nuestro corazón. ¿Sí? No viene a resolver nuestros problemas, viene a resolvernos a nosotros. Viene a cambiarnos nuestra mente y nuestro corazón. Viene a darnos su gracia. Él no viene a pasar los exámenes por nosotros. Viene a darnos su gracia para que nosotros podamos estudiar y poder pasar. Él no viene a conseguirnos un trabajo. Él viene a darnos su gracia para que nosotros con nuestro esfuerzo y nuestra capacitación podamos conseguir un trabajo. Que finalmente Él nos lo entrega como premio a ese esfuerzo, a ese uso que hacemos de la gracia. Muchas veces nosotros queremos una novia, queremos una esposa, un novio, un esposo que sea ejemplar. Y le pedimos a Dios, envíame Señor, envíame Señor. Sin embargo, Dios te está dando la gracia para renovarte vos, para que Él pueda renovar tu interior, tu ser, tu persona, y que de esa forma vos mismo atraigas a esa persona santa, a esa persona compañera, a esa persona amiga que todos buscamos, excepto las personas llamadas a la vida consagrada de forma total. Ellos encuentran ese gozo en Dios mismo. Entonces, es importante que nosotros nos acordemos de que esta misión es difícil, de que Dios viene a cambiarnos a nosotros, y que es importante que podamos saber. En Oseas 4:6 nos dice, por ignorancia perece mi pueblo. Por ignorancia perecemos, porque no conocemos su palabra. Y Él nos dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, dice. Ahí nos aclara esta situación, de que Él no vino a traer paz. ¿En qué sentido? Mateo 10, 34 y 35. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se refiere a que Él no vino a traer esa paz como la da el mundo, esa paz aparente, esa paz que es la ausencia de conflictos. No. La paz que Él nos trae no es esa, sino que es que nosotros podamos combatir, dice la espada, y la espada es para combatir el mal. En Josué 1:9 nos dice, yo te mando que seas valiente y esforzado. Entonces, para que siendo valiente y esforzado puedas combatir contra el mal, puedas combatir contra eso que no se hace bien. Jesús nos dice en el capítulo 14 de San Juan, versículos 23 al 27, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo
el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces ahí vemos cómo Jesús vino, explicó las escrituras, les enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos las enseñanzas que deberían de transmitir y dice, el que me ama cumple mi palabra. Juan 14:23. El que no me ama no cumple mi palabra. A veces nos falta más amor hacia el Señor. Y dice en adelante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces el Espíritu viene a recordarnos esas enseñanzas, esas palabras que la iglesia nos transmitió. Y dice, les dejo la paz, les doy mi paz, dice en el 27. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Entonces, Cristo se acerca a nosotros en el camino de la vida y nos dice, yo vine a traerte vida y vida en abundancia. Este es un camino difícil, este es un camino en el que el que no carga con su cruz no puede ser mi discípulo. Yo te mando que seas valiente y esforzado, que el Espíritu Santo nos va a guiar. En Lucas 12:49 dice, he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Entonces, ¿qué es ese fuego? Él representa al Espíritu Santo que Él quiere que arda dentro nuestro. Cuando hay fuego dentro de tu casa, eso te empuja a vos a salir de ahí. Entonces es el espíritu de amor que nos empuja a salir de nuestra comodidad y nos empuja a amar, a tener esa paz de Cristo que Él nos dejó, ni angustias ni miedos. Y Él nos dice, Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Qué hermoso. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quiere encontrarse contigo y conmigo en el camino. Quiere regalarnos su paz en la que no hay ni angustias ni miedos. Quiere que podamos combatir contra el mal con la fuerza de su espíritu. Y quiere que nos acordemos de que no fuimos nosotros los que le elegimos, sino Él a nosotros. Que Él mismo, Él, el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, nos prepara a vos y a mí para dar frutos. No nos prepara para que nosotros seamos felices, sino para dar frutos, para abrir las manos y el corazón a ese prójimo que necesita y que ese fruto permanezca. Eso es lo que quiere Cristo, que podamos tener ese encuentro personal con Él. Entonces, esta es la experiencia de Dios, del discípulo misionero, de que después de ese encuentro con Cristo, de conocer su palabra, de entender su palabra como la iglesia nos transmite, no como yo quiero transmitir, como a mí se me antoja o como yo pienso o yo siento, no, sino como Dios quiere transmitirla y como a través del magisterio de su iglesia nos enseña. Entonces, de esa forma conocer su palabra, encontrarnos con Él en su palabra en la Eucaristía y salir al encuentro de todas esas personas decepcionadas, a devolver la alegría, la esperanza, a convertirnos en imanes que atraen a las personas hacia Dios y a su iglesia y que le devuelven la fe en que no todo está perdido. Ojalá que podamos realmente hacer como estos discípulos, de poder detenernos así como menciona, y que podamos amar al Señor, que podamos amar al Señor, que podamos levantarnos y salir al encuentro del prójimo.
Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero alabarte y glorificarte, darte gracias por otra noche en la que podemos sentir tu amor. Te pido que podamos, Señor, sentir tu amor, que podamos, Señor, encontrarte en el camino, que podamos hacer, Señor, esa pausa para que, haciendo esa pausa, podamos, Señor, nuevamente recibir tu paz, recibir tu amor, esa fuerza para el camino, para luchar contra el mal, para luchar contra eso que no te agrada, Señor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en todo momento, para que podamos, Señor, discernir tu voluntad, y que una vez que nos encontremos contigo en ese encuentro diario, podamos salir en busca de esos decepcionados. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, gracias por caminar también con nosotros en el camino, por interceder por nosotros, por mostrarnos siempre el camino a Jesús, para apuntar en el camino cuando nosotros no le vemos. Gracias, Madre, por mostrarnos lo que produce el encuentro con Cristo, transforma la vida para siempre. Y tú, Madre, siempre llevando a tus hijos hacia Él, te damos gracias por eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Que la alegría y la paz del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de bendición para cada uno y que puedan compartirla con todas las personas que ustedes sienten que les haría bien, y de esa forma podamos llevar al Señor y su palabra al encuentro de cada una de esas personas que necesitan de Dios. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal.